Muy buenas noches, estimada comunidad educativa. Somos estudiantes de la maestría pertenecientes a la Corporación Universitaria Iberoamericana, y para hoy vamos a estar compartiendo con ustedes la actividad número 1 correspondiendo a perspectivas de género y educación. Mi nombre es Anuar Andrés Ríos y el de mi compañero Javier David Guzmán. El tema que corresponde hoy es exposición sobre los aspectos relevantes en la perspectiva de género. A continuación vamos a tratar de explicar y exponer una serie de argumentos que van a dar respuesta a las siguientes interrogantes. La número 1. ¿Cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? La número 2. ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? Y la correspondiente a la número 3, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Cada una de estas interrogantes pretenden establecer una conexión que de antemano se genera ya en la sociedad, y lo vamos a estar analizando a través del transcurso de esta exposición. Antes de iniciar debemos aclarar un poquito acerca del contexto y mencionar que el concepto de género o de perspectiva de género empieza a conceptualizarse desde las teorías feministas de los años 70 y a mediados de los 80, en las cuales las ciencias humanas y las ciencias sociales empiezan a consolidar las relaciones entre los sexos. Por un lado, los roles que pertenecían al hombre, y por otro, los roles que pertenecían a las mujeres. Así que para este contexto histórico se presenta una controversial reflexión acerca de esa, digamos, dicotomía existente entre lo que es la concepción del sexo y la concepción del género. Por ejemplo, según Scott en 1986, se entiende por género no solamente la construcción social de la diferencia sexual, sino una forma de significar las relaciones de poder. Aludiendo a esa dualidad existente entre sexo y género, ha de aclararse que, en primer lugar, el sexo pertenece a una parte de un componente netamente biológico y que persiste en asuntos del nacimiento, mientras que, por otro lado, se puede decir que el género está enfocado más que todo en una construcción netamente social, y que su significación va a derivar de cada uno de los componentes que se le agregan a nivel social. Dicho esto, podemos analizar lo que corresponde a la primera pregunta. ¿Cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Como ya lo hemos mencionado anteriormente, hablamos de un proceso netamente histórico de la perspectiva de género, ya que ella se da a través de acontecimientos muy dados a la desigualdad presentes en las épocas de los 70 y a finales de los 80. El concepto de género refiere a la operación y el resultado de asignar una serie de características, expectativas y espacios a cada uno de los que integran este conjunto, sea de mujeres o sea de hombres.
pero que durante ese inicio de análisis de la concepción o del concepto de género estaba muy dado a lo que el hombre como figura ejercía o significaba dentro del panorama histórico. De esta manera, el auge de las ciencias sociales y más que todo la psicología hizo que, por ejemplo, la imagen del patriarcado fuese distinto y se tuviera que analizar desde otra panorámica, ya que la mujer como ser social y perteneciente a una concepción social debía tener un rol distinto al que se le pretendía. La relación entre organización social y recursos económicos fue generando que la figura de la mujer ya no solo se viera como aquella persona relegada a una posición o un rol específico, sino que tuviera apertura a campos laborales y en cierto modo a un reconocimiento de su existencia como ente positivo y como ente creativo dentro de la sociedad. Como decíamos, todo esto se dio debido a la evolución de las ciencias sociales y en gran parte de la psicología, quien se encargó de analizar que era distinta la concepción de hombre y mujer y que la desigualdad entre ellas era evidente. Por tanto, hablamos también de un análisis de la cultura y de la misma integración a esa cultura que se da y se pretende establecer los principios que regulan esa desigualdad, enfocándose en lo correspondiente al género, entendiéndolo como un concepto aislado a lo que corresponde al sexo. De esta manera se origina lo que tiene que ver con la perspectiva de género como un discurso reflexivo y se entiende como un instrumento cuya finalidad es impregnar de manera transversal lo relacionado con las leyes, la organización de la sociedad y del ideal otorgado o entregado a la mujer. En cuanto a la segunda pregunta, que habla de cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género, tiene que ver más que todo con ese análisis del desarrollo de la mujer como imagen histórica. La lucha histórica por el reconocimiento de sus derechos ha potencializado que se hable o que no se desligue las perspectivas de género vistas en aras o fuera de la concepción del desarrollo de la mujer como ser social. Han sido ellas las que han tenido que padecer en cierto modo la desigualdad y por ello se habla de una creciente o de un análisis mutuo entre su evolución como ser y su reconocimiento a la par de los derechos del ser humano y de su concepción de identidad. Estas, hablando de mujeres, son sujetos históricos que presentan vidas propias, complejas y diversas, pero que a la vez son contradictorias, ya que siendo una imagen importante, casi siempre era vista como algo que pertenecía a otro contexto, a algo fuera de lo que era el status quo de la sociedad, quitándole igualdad, quitándole importancia y relegándolos a papeles menos importantes o relevantes que la figura del ser humano hombre o del hombre como tal. La igualdad de condiciones sociales y legales
no se puede interpretar o comprender si no es por la lucha de las grandes mujeres que tuvieron en su época que alzar su voz para que pudiese existir un poder y una autonomía y no dejar de resignarse ni presentar una sumisión ante la diferenciación o la estigmatización de ellas como seres aislados del mundo machista. Por lo tanto, su evolución va de la mano con los derechos humanos. No se puede alejar lo uno del otro porque, en cierto modo, se puede entender los derechos humanos con la relación del reconocimiento de la mujer. ¿Cómo se genera entonces el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Analizado por diferentes contextos, diferentes periodos históricos, se puede evidenciar que el género necesita ser visto desde la panorámica educativa un factor elemental para la educación actual y prescinde de muchos de los elementos que quizás a veces no le prestamos atención. Una de ellas es la desigualdad, otra es la identidad y la panorámica de entender o comprender el mundo desde los principios de la libertad. Por lo tanto, el enfoque de género viene a representar una herramienta que busca, en cierta manera, una equidad ligada a la prioridad de la libertad y la preocupación de la subjetividad. Desde la educación, como campo de batalla, puede consolidar un modelo de sociedad donde el pluralismo y la democracia sean elementos esenciales y no relegados a un segundo plano. Por lo tanto, la educación como elemento que conserva desde la panorámica histórica los valores, costumbres, cultura, lenguaje, prejuicios, estereotipos, etc., debe ponerse en función para el cambio o la concepción de género y sexo. No podemos hablar entonces de una educación integral si no concebimos los principios integradores o que componen la educación desde el género. Dicho todo esto, podemos concluir que la perspectiva de género es un elemento que potencia el análisis de la complejidad que engendra la identidad del ser humano en su pluralismo. También configura una construcción social que no se aleja de los principios de libertad, equidad e igualdad que reclama el mundo actual. Y mucho menos, la diversidad de género es común y viene tomando más peso debido al reconocimiento de las formas de vida existentes en las sociedades contemporáneas. Muchas gracias. Con esto damos por terminado la presentación.